Buenos días, estimados alumnos. Les saluda la profesora Sheila Barreto. En esta semana me siento muy contenta de poder acompañarlos en el curso de literatura, enfocándonos en el tema de la literatura de la emancipación. Bien, vamos a conocer un poco de los objetivos. Vamos el día de hoy a conocer el contexto y las características de la literatura de la emancipación. Vamos a enfocarnos en uno de los máximos representantes de esta época, que es Mariano Melgar, conocer algunas de sus obras, especialmente describir y analizar la obra Yaravíes. Seguramente en alguna oportunidad ustedes han revisado, han leído algún poema, algún yaraví de Mariano Melgar, seguramente en el colegio. Hoy vamos a, digamos, profundizar un poco sobre este tema, ¿no? Espero que se encuentren con todos los ánimos, todas las energías para conocer ese proceso de la literatura peruana. Bien, como comprenderás, tú que sabes historia bastante bien, de repente incluso mejor que yo, la emancipación en sí fue un proceso más bien histórico, ¿verdad? Sabemos que durante el siglo XVIII y finales, digámoslo así, e inicios del siglo XIX, comienzan a aparecer los levantamientos, em, eh, digamos, en busca de la libertad. A ese proceso, esa gesta de búsqueda de levantamientos emancipatorios, le llamamos el proceso histórico de la emancipación. No solamente se dio en Perú, sino en muchos países de América. Entonces, la emancipación como tal es un proceso histórico, no literario. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la corriente literaria que va a influir en este proceso histórico de la emancipación? Bueno, como nos encontramos en el siglo XVIII, el movimiento que va a influir de alguna manera en la literatura, en este caso peruana, va a ser el neoclasicismo. Recordemos un poco acerca de este movimiento que surge en Europa. El neoclasicismo, como su nombre lo dice, es una nueva versión del clasicismo. Esta es una corriente que va a retomar los valores de la época clásica. Surge en oposición al barroco. Los neoclásicos cuestionaron, por ejemplo, algunos excesos que se cometieron en el barroco, el estilo recargado, la ruptura de ese concepto de equilibrio, de armonía que solían establecerse en las obras, por ejemplo, durante la época clásica. Los barrocos rompieron esa ruptura, rompieron ese equilibrio, esa armonía, y los neoclásicos van a criticar ello, ¿no? Los neoclásicos van a buscar esos valores, van a, a apostar por las reglas, por las normas, ya por eso dice, se rechaza un poco a la imaginación y la fantasía y se opta más bien por una mirada más racional. Y la actitud todo el tiempo es didáctica, ¿no? Las obras buscan transmitir una enseñanza, ese es el neoclasicismo. Ese es el movimiento literario que va a influir durante este proceso de la emancipación, ¿de acuerdo? En nuestra literatura peruana también, la mayoría de estas obras van a estar enfocadas en transmitir ideas, en apelar a la razón, a, al sentimiento también, pero el sentimiento no personal, ¿no? Sino el sentimiento de toda una nación, el sentimiento patriótico, para buscar justamente ideales de libertad. No se puede de repente hacer que todo un pueblo se levante si mentalmente no entiende lo que es ese sentimiento patriótico, ¿no? Si no comprende esos ideales, si no hay una identidad, ¿no? Entonces, por ello es que las obras van a buscar eso constantemente. Bien, eh, es importante cuando hablemos de literatura de la emancipación, ¿no? Como estamos hablando de un proceso histórico, es importante hablar justamente del contexto histórico, porque esta literatura
va a estar muy, muy ligada a lo histórico. De hecho, todos los movimientos literarios tienen una gran influencia, están muy determinados por la situación histórica, ¿verdad? Pero en este caso con mayor énfasis, porque la literatura prácticamente va a ser un instrumento para propósitos políticos, ¿de acuerdo? A ver, algunos acontecimientos. A finales del siglo XVIII, América se vio influenciada por los ideales de la libertad, igualdad y fraternidad, que era pues el lema de la Revolución Francesa. Estos ideales de libertad también van a nacer aquí, en nuestro territorio, no solamente en Perú, ¿no? Ya dijimos en toda América. Eh, el medio, los medios, la prensa va a tomar un papel muy importante durante esta época porque va a servir como la manera, el vehículo para poder transportar, digámoslo así, estas ideas libertarias. Uno de los diarios más importantes de esta época sería el Mercurio peruano, que va a promover, difundir estas pues ideas revolucionarias, ¿no? Editado por la Sociedad de Amantes del País, un grupo de intelectuales que va también a aportar de lado filosófico con estas ideas de libertad. Estallan los movimientos independentistas en nuestro continente y en el Perú. Se iniciaron movimientos revolucionarios. Uno de los más importantes movimientos fue la revolución de Tupac Amaru II en el año 1780. Fue tal vez el movimiento más importante de toda Hispanoamérica porque por la trascendencia, ¿no? Ya sabemos los actos tan violentos, ¿no? que se dieron en esta época, pero, pero también significó un despertar, ¿no? Luego de esto, la sociedad no quiso más que continuar con esta búsqueda de la libertad, ¿no? Digamos, de ligarnos de la corona española. Ahora, recordemos que quienes inician, ¿no? Quienes inician esta necesidad de libertad de la corona española son los criollos, ¿no? Son los criollos, que son una clase beneficiada, que no estaban de acuerdo con unas reformas borbónicas que se inventaron en nuestro país, y entonces van a buscar también una revolución, no solamente por un bienestar de la sociedad, sino también por un bienestar personal, ¿no? Bueno, seguramente esto en historia eh, lo han conversado, ¿no? Se crea el primer Congreso Constituyente en el año 1822 y se promulga la primera constitución en ese mismo año de corte liberal. Entonces, hay unos avances ya de este proceso emancipatorio. En este contexto, obviamente, de mucha convulsión política, de tantos levantamientos emancipatorios en toda América, ¿ya? La literatura se pone al servicio de esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Esa literatura va a servir como medio para expresar justamente estos ideales. Por eso vemos por acá que es la literatura de la emancipación. Es la literatura que ayuda a estimular, por medio de la expresión intelectual y escrita, la lucha por la libertad. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser esta literatura? Bueno, si estamos hablando de, em, de que la literatura va a estar al servicio de estos fines políticos, ¿de acuerdo? Entonces va a mostrar un carácter propagandístico. O sea, la literatura va a servir para hacer propaganda, para transmitir ideas, para convencer a las personas, o como diríamos popularmente, lavar cerebros, ¿de acuerdo? Va a ser utilizada para eso la literatura. Es de carácter clandestino, oculto. ¿Por qué? Porque las ideas promueven, pues, obviamente, la rebelión, ¿no? Son ideas revolucionarias, subversivas para la corona española, en contra de la corona española, y entonces obviamente había un temor de sufrir persecución, ¿no? Entonces va a ser de ese carácter y obviamente tiene como fin la búsqueda de la libertad. Ya esta literatura
esa transmisión de ideas a través de la literatura se va a dar a través de odas. ¿Saben lo que son las odas, verdad? Son poemas que buscan exaltar. En este caso, uno de los temas que van a exaltar muchísimo es el concepto de libertad de toda América. Van a exaltar muchísimo el patriotismo, ¿no? En este caso, especialmente en Perú, se va a exaltar muchísimo, por ejemplo, la situación del indio, el paisaje de América, todo con el fin de despertar esa identidad que se carecía en ese momento, ¿no? Cartas, epístolas, los panfletos. ¿Qué son los panfletos? Los panfletos son digamos, escritos de carácter difamatorio, ¿sí? Se utilizaba para poder difamar libremente a alguien, lo que hoy en día ya prácticamente es el periodismo peruano, ¿no? Se busca ya, con un condicional, se busca muchas veces suponer, ¿no? Manchar imágenes. Bueno, igual acá, ¿no? Los panfletos sirven para difamar de manera agresiva a un personaje, a una situación, un gobierno, qué sé yo, ¿no? Las letrillas, los discursos, los signos patrióticos, los periódicos, todos estos con un solo ideal, ¿no? Un ideal, un fin político, ¿no? El fin de transmitir ideas, un fin didáctico, enseñar, educar, buscar la identidad. Se aborda qué temas principalmente el patriotismo peruano, ¿no? Con sentido solidario y unificador de toda su historia. Y el concepto de patriotismo no estaba tan claro en ese momento, ¿verdad? Que estamos en un momento muy complejo, donde más bien se buscaba cómo retomar, ¿no? O sea, para salir de este yugo español, primero había que revalorar lo nuestro, ¿no? ¿Qué había antes de España? Pues eran pues el imperio incaico, el que estaba predominando, por eso se buscaba de alguna forma revalorar esa cultura prehispánica, ¿no? Se exaltaba mucho al indio, se conversaba, se planteaba el tema de la preocupación por la situación del indio. ¿Por qué? Porque son la mayoría, recuerda, la mayoría eran gente que vivía en la zona de los Andes. ¿Y en qué condición se encontraba la mayoría, ¿no? De indios? Em, y obviamente una revaloración del paisaje americano. Esos eran los temas constantes, ¿no? El concepto de patriotismo, el concepto de americanismo, la aceptación del paisaje americano, la situación del indio, em, esa búsqueda constante de la identidad, y se va a hacer justamente a través de los homenajes patrióticos, las odas que buscaban exaltar ideas, personas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que ese es el carácter de esa literatura, ¿no? Es de protesta, es panfletario, es una literatura de divulgación, de transmisión de ideas. Esa es básicamente la literatura de la emancipación. Aquí dice, la literatura de la emancipación centra su temática en la política, por lo tanto, sus temas son homenajes patrióticos, como a la libertad, a los triunfos militares, a los héroes, al paisaje americano, al indio. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Esta es una oda de Mariano Belgar, se llama Oda de la Libertad, y esto es un pequeño fragmento que nos va a dar una idea de cómo se buscaba exaltar. ¿Qué es lo que se buscaba exaltar en esa época? Dice, por fin libre y seguro puedo cantar. Rompióse el duro freno, descubriré mi seno, y con lenguaje puro mostrará la verdad que en él se anida, mi libertad civil bien entendida. Oíd, cese ya el llanto, levantad esos rostros abatidos, esclavos oprimidos, indios que con espanto del cielo y de la tierra, sin consuelo, cautivos, habéis sido en vuestro suelo. Despotismo severo, horribles siglos, noche tenebrosa, huid, la India llorosa,
el sabio despreciado, el orbe entero. Un fragmento donde habla mucho todo el sufrimiento que, que se ha venido, ¿no? Que ha venido siendo prácticamente ley durante este sistema colonial, ¿no? Entonces, se está buscando o se está exaltando la libertad. Cada vez que había un avance, cada vez que se firmaba un nuevo convenio que le daba un poco más de libertad a los municipios, bueno, entonces se celebraba, se exaltaba, porque era un pequeño paso para la ansiada emancipación, ¿no? Entonces se exaltaba ahí la oda, pues ahí se exalta la libertad. Em, otra manera de manifestar esas ideas eran las fábulas. Tú sabes que las fábulas son una especie narrativa que tienen un fin moralista, ¿verdad? Las fábulas suelen dejar una enseñanza y era muy utilizada en la etapa neoclásica porque justamente las obras buscaban transmitir una enseñanza y las fábulas son, digamos, la especie perfecta para esto, ¿no? Aquí tenemos una fábula bastante conocida de Mariana Melgar, seguramente lo han leído. Cuentan de una gata, dice, que parió varios gatitos, uno blanco, uno negro, otro manchado. Luego que ellos quedaran huerfanitos, los perseguía un perro endemoniado. Y para dar el golpe a su enemigo, no había más remedio que juntarse, ¿no? Los perritos tenían que juntarse, los gatitos, perdón, tenían que juntarse para, digamos, defenderse y protegerse del enemigo, que es el perro, ¿no? Un perro demoniado, dice. Y al tratarse sobre quién de ellos deba ser cabeza, o sea, jefe, líder, maullando el blanco dijo, a mí me toca, por mi blancura, indicio de nobleza, ¿no? Me toca ser el jefe, el líder. El negro contestó, calla la boca, el más diestro y valiente mandar debe. O sea, pues por ser fuerte es lo más importante, ¿no? Malo, dijo el manchadito. Si esto dura, temo que todo el diablo se lo lleve. Unión y mande el digno. Está pidiendo que nos unamos el manchadito, ¿no? Pero ellos no hicieron caso. Más bien siguen insistiendo en que el blanco es el color de la nobleza, que el negro es más fuerte. Y se dividen por fin en dos partidos, dice. Se arañan, gritan. Y a sus alaridos acude mi buen perro y los destroza. Y mira cómo termina Mariano Melgar con esta fábula. Si a los gatos al fin no parecemos paisanos, ¿esperamos otra cosa? ¿Tendremos libertad? Ya lo veremos. Lo que te está diciendo claramente es que estos gatitos de diferentes colores son la representación de los peruanos, ¿no? Que pues somos de muchas, digámoslo así, por decirlo así, muchas razas, ¿no? De diferentes colores de piel, ¿no? Pero lo que nos corresponde en ese momento, si queremos lograr la libertad, obviamente es unirnos, no buscar las divisiones, porque esas divisiones son aprovechadas justamente por la corona española. Entonces, a través de estas fábulas también se busca ese sentido de unidad, ¿no? Epístolas también, por ejemplo, hay una carta conocida, ¿no? De Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, carta a los españoles americanos, ¿no? Conocidos como los criollos, ¿no? Hermanos y compatriotas. La inmediación al cuarto siglo del establecimiento de nuestros antepasados en el Nuevo Mundo es una ocurrencia sumamente notable para que deje de interesar nuestra atención. El descubrimiento de una parte tan grande de la Tierra es y será siempre, para el género humano, el acontecimiento más memorable de sus anales. Más para nosotros, que somos sus habitantes, ¿no? Somos del Nuevo Mundo, y para nuestros descendientes, es un objetivo de la más grande importancia. El Nuevo Mundo es nuestra patria.
Su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente para determinarnos. Muy bien, entonces acá Juan Pablo Vizcarra y Guzmán está buscando, obviamente, eh, un llamado, ¿no? A, a los compatriotas para que puedan unirse, interesarse, tener ese interés común que es la búsqueda de la libertad. Finalmente, no es cualquier tierra, es nuestra tierra, a nosotros nos corresponde luchar por ella. Bien, pero hablemos especialmente de Mariano Melgar. A pesar de sus cortos años, siempre digamos, los que han estudiado su biografía han resaltado mucho em, eh, su, su, eh, lo precoz que era para los estudios. Ya recordemos, Mariano Melgar es un arequipeño. Sus padres pues quisieran darle una formación religiosa, de hecho ellos querían que él siga una vida religiosa, por eso sus estudios los realiza en el convento San Francisco, y a los 17 años ingresa al seminario de San Jerónimo, pero luego se va a ir por otro camino, no necesariamente en la vida religiosa. Se dice pues que desde los 3 años ya sabía leer, que a los 8 o 9 años ya sabía latín, de hecho él ha traducido lenguas de latín, obras de lengua latina, como Remedios de Amor de Ovidio, sabía otras lenguas también desde muy, muy pequeño, entonces se le considera o se lo conoce mucho por su precocidad, ¿no? Esas divisiones son aprovechadas justamente por la corona española. Entonces, a través de estas fábulas también se busca ese sentido de unidad, ¿no? Epístolas también, por ejemplo, hay una carta conocida, ¿no? De Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, carta a los españoles americanos, ¿no? Conocidos como los criollos, ¿no? Hermanos y compatriotas. La inmediación al cuarto siglo del establecimiento de nuestros antepasados en el Nuevo Mundo es una ocurrencia sumamente notable para que deje de interesar nuestra atención. El descubrimiento de una parte tan grande de la Tierra es y será siempre, para el género humano, el acontecimiento más memorable de sus anales. Más para nosotros, que somos sus habitantes, ¿no? Somos del Nuevo Mundo, y para nuestros descendientes, es un objetivo de la más grande importancia. El Nuevo Mundo es nuestra patria. Su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente para determinarnos. Muy bien, entonces acá Juan Pablo Vizcarra y Guzmán está buscando, obviamente, eh, un llamado, ¿no? A, a los compatriotas para que puedan unirse, interesarse, tener ese interés común que es la búsqueda de la libertad. Finalmente, no es cualquier tierra, es nuestra tierra, a nosotros nos corresponde luchar por ella. Bien, pero hablemos especialmente de Mariano Melgar. A pesar de sus cortos años, siempre digamos, los que han estudiado su biografía han resaltado mucho em, eh, su, su, eh, lo precoz que era para los estudios. Ya recordemos, Mariano Melgar es un arequipeño. Sus padres pues quisieran darle una formación religiosa, de hecho ellos querían que él siga una vida religiosa, por eso sus estudios los realiza en el convento San Francisco, y a los 17 años ingresa al seminario de San Jerónimo, pero luego se va a ir por otro camino, no necesariamente en la vida religiosa. Se dice pues que desde los 3 años ya sabía leer, que a los 8 o 9 años ya sabía latín, de hecho él ha traducido lenguas de latín, obras de lengua latina, como Remedios de Amor de Ovidio, sabía otras lenguas también desde muy, muy pequeño, entonces se le considera o se lo conoce mucho por su precocidad, ¿no? Bueno, podría ser esto un mito, en realidad,
pero es lo que se dice de él, ¿de acuerdo? A los 20 años ya dicta cursos de latinidad y oratoria. Muy joven conoce a Manuelita Paredes, que en algunos de sus poemas va a aparecer con el nombre de Melisa, ¿ya? Porque ella fue su primera ilusión romántica. De hecho, eh, cuando tú llegas a leer la obra de Mariano Melgar, te quedas con un concepto, ¿no? El concepto de un personaje, una idea del autor. La idea es que es un personaje bastante enamoradizo. Si bien es cierto, le interesa mucho su patria, su literatura no estuvo, digamos, alejado del contexto histórico, su literatura también, ¿no? De hecho, Mariano Melgar es un prócer de la independencia, ¿de acuerdo? Él dio su vida por ideales de libertad, ¿de acuerdo? Su literatura también era neoclásica, su literatura también buscaba exaltar la libertad, la unión y todo lo demás, pero también tiene otra vertiente en donde se muestra bastante eh, enfocado en el amor, ¿no? De ser una persona muy, muy enamoradiza, ¿no? Posteriormente, iba a ser este su amor más importante, es María de los Santos Corrales, o más conocida como la Silvia de sus poemas, ¿no? Quien inspiró sus más tiernos poemas amorosos. A mediados de 1813, viaja a Lima para estudiar Derecho en el Convictorio de San Carlos, donde tuvo contacto con las ideas liberales. Al cabo de pocos meses, regresa a Arequipa. En 1814, se enrola en el ejército de Mateo Pumacahua, la rebelión fracasa y Melgar es tomado prisionero y fusilado. José Carlos Mariátegui sostiene que Melgar es el precursor del romanticismo peruano. Bueno, algunos de estos datos los vamos a ir explicando un poco con las obras, ¿no? Bueno, de hecho, es lamentable que su corta vida, ¿no? Son solo 25 años que él estuvo aquí, ¿no? Y se murió joven justamente fue por el amor a su patria, por ese sentimiento que lo movía a participar de esas ideas libertarias. Em, pero a pesar de su corta edad, ¿no? Vamos a ver cierta producción importante, Mariano Melgar, aunque algunos autores consideran que esta etapa es la etapa de crisis de la literatura, ¿de acuerdo? Pero sí vemos alguna producción importante, como por ejemplo sonetos a Silvia, la mujer, las epístolas, por ejemplo, carta a Silvia, son cartas, ¿no? Las fábulas como El cantero y el asno, o Los gatos, que hemos leído hace un ratito. Ha hecho traducciones como los fragmentos de Geórgica de Virgilio o Remedio de amor de Ovidio. Eso es una manera de demostrar de que el autor sí sabía latín, ¿no? Muchas cosas de su existencia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el soneto conocido La mujer o a la mujer. Tú sabes que un soneto es una composición poética clásica, ¿no? Está conformada por dos cuartetos, mira, uno, dos, tres, cuatro, dos cuartetos y dos tercetos, ¿ya? Esta vertiente es la vertiente culta, es la vertiente clásica del autor, ¿sí? No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque es bella, débil, miserable, no nació para ser aborrecida, no nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca es dable, no nació para ser obedecida, porque es flaca, no puede ser soltera, porque es infiel, no puede ser casada, por mudable no es fácil que bien quiera, si no es pues para amar o ser amada, sola o casada, súbdita o primera, la mujer no ha nacido para nada. Obviamente, dirás, este es un misógino, ¿no? No quiere saber nada con las mujeres, las odia. Lo que pasa es que se encuentra en un proceso de decepción amorosa. Entonces, cuando uno está con el despecho, por decirlo así, no solamente escribes cosas bonitas, ¿no? También escribes inspirado en las situaciones desagradables que le toca vivir. Bueno, en este caso, podríamos decir que él está dejándose llevar por sus sentimientos, ¿no? Em,
También por ello podríamos decir que el autor se acerca mucho al romanticismo. Por ello, José Carlos Mariátegui considero que es un precursor del romanticismo. Bien, vemos ahí la proyección de sus sentimientos en la obra, ¿no? Por acá tenemos un ejemplo de fábula, ¿no? El cantero y el asno. Vamos a leerlo juntos, chicos. Dice, nos dicen ciertas gentes que es incapaz el indio. Bueno, aquí hago una pausa rápidamente y les recuerdo que esto era normal. Ningunear al indio, considerar al indio como una persona bruta, que no razonaba, que no era capaz de defenderse a sí mismo, que estaba siempre sometido. Muchas veces se normalizó esta idea, muchas veces se le atribuyó a su propia naturaleza, o sea, se creía que el indio ya venía al mundo así, ¿no? Entonces, automáticamente se creaba pues una especie de estigma, ¿no? Ah, ya ese indio es más, hasta el día de hoy, ¿te das cuenta? Hay rezagos, ¿no? De unas mentes retrógradas que considera que indio es significado o sinónimo de un insulto. La gente te quiere insultar cuando está muy molesta y en vez de decirte otros insultos te dice cállate indio, ¿no? Claramente vemos que son rezagos de este pensamiento que existía en el siglo XVIII o siglo XIX. En pleno siglo XXI todavía hay gente que tiene ese pensamiento, que considera que ser indio es algo totalmente negativo. Bueno, en este momento era algo muy normal, ¿no? Nos dicen ciertas gentes que es incapaz el indio. Yo voy a contestarle con este puentecito, dice. Baja una mañana un cantero rollizo repartiendo y lanzando latigazos a gritos sobre su infeliz tropa de cargados borricos. ¡Qué demonio de brutos! ¡Qué pachorra! Un cantero es alguien que se encarga de trabajar las piedras, ¿de acuerdo? Y está con sus burritos quejándose de ellos, ¿no? Con sus borricos, perdón, sus caballitos ahí, sus, burritos, burritos. Y está quejándose de ello. Dice, qué demonio de brutos, qué pachorra, me indigno. Los caballos son otros, dice. Tienen viveza y brío, pero a estos no los mueve ni el rigor más activo. Así clamaba el hombre, mas volviendo el hocico el más martagón de ellos, en buena paz le dijo, tras cuernos, palos. Vaya, nos tienes mal comidos, siempre bajo la carga, y exiges así el brío, y con azote y palo pretendes conducirnos, y aún nos culpa de lerdos, estando en ti el motivo. Con comida y sin carga, como se ve el rocino, aprendiéramos luego sus corbetas y brincos. Pero mientras subsista nuestro infeliz destino, bestia el que se alentara, lluevan azotes, lindo, sorna y cachaza, y vamos, para esto hemos nacido. Un indio, si pudiera, no dijera lo mismo, nos dice Mariano Melgar. Em, claro, lo que pasa es que él está haciendo una comparación, ¿no? De cómo un burrito, ¿no? Se puede defender, ¿no? El cantero se queja de que que son flacos, que son débiles, que no dan brincos, pero ¿cómo van a hacerlo si él mismo es la causa de esa situación en la que se encuentran? No les da de comer, los tiene siempre con golpe, siempre les pone carga encima de ellos. Entonces, ¿cómo una persona, o perdón, cómo en este caso estos animales podrían mostrar lo mejor de sí si el mismo cantero se lo está impidiendo? De la misma manera, como un indio no podría ser una persona libre, una persona que pueda desarrollarse plenamente si el mismo gobierno se lo está impidiendo. Entonces, la situación eh, lamentable en la que se encuentra el indio no es por culpa del propio indio necesariamente, ¿no? Sino también por la gente que lo está gobernando. Claro, si los tiene sometidos desde niños,
Entonces, ¿cómo esperas que ellos busquen una libertad o que ellos busquen ser, crecer plenamente, ¿no? Desarrollarse bien, si no se les permite, no se les da las condiciones? Entonces, eso nos invita, pues, a reflexionar ahí, eh, Mariana Melgar, ¿no? Algunas odas. Ya llegó el dulce momento, dice. Ya llegó el dulce momento en que es feliz Arequipa. Ya en mi suelo se disipa el despotismo feroz. Ya se puede a boca llena gritar que la patria viva, que la libertad reciba, que triunfe nuestra nación. 300 años ha hollado la justicia y la razón, y en su lugar se levanta la oliva de la victoria que borrará la memoria de los siglos de opresión. Levantad, pues, hijos bellos del Perú, siempre oprimido. Viva, viva eternamente el patriotismo peruano, viva el suelo americano, viva su libertador. Ahí está, pues, la exaltación justamente del espacio peruano, ¿no? Del suelo, Arequipa, Perú y América, ¿verdad? También escribió cartas, ¿no? ¿Por qué haberte volví, Silvia querida? Así se titula. Ay, triste, ¿para qué? Para trocarse mi dolor en más triste despedida. Quiere en mi mal mi suerte deleitarse. Me presenta más dulce el bien que pierdo. Ay, bien que va tan pronto a disiparse. Oh, memoria infeliz, triste recuerdo. Te vi, qué gloria, pero dura pena, ya sufro el daño que no hice acuerdo. Mi amor ansioso, mi fatal cadena, a ti me trajo con influjo fuerte. Dije, ya soy feliz, mi dicha es plena. Pero ay, de ti me arranca cruda suerte. Este mi gran dolor, este es mi duelo. En verte busqué vida y hallo la muerte. Obviamente porque él va a ser, pues, rechazado por Silvia. Bueno, hemos visto rápidamente algunos, ¿no? Algunos textos que escribió Mariano Melgar, en realidad son más, ¿de acuerdo? Pero uno de sus aportes más importantes son sus yarabís, o también puedes decir yarabíes, ¿de acuerdo? Cabe recalcar que el autor no inventa los yarabís, ¿de acuerdo? Los yarabís eran cantos populares de carácter oral, ¿de acuerdo? Eran cantados, ¿de acuerdo? Y eran mestizos porque de alguna forma sintetizaba la literatura andina con la literatura, digamos, moderna, ¿no? Recuerda que el yarabí proviene del jarawi, ¿no? Este canto popular, nostálgico que se desarrollaba desde antes de la llegada de los españoles, era producción prehispánica, era una poesía o un canto en quechua que expresaba el amor doliente, ¿no? Es un canto dulce y triste, expresivo de la nostalgia y de las penas del amor imposible o no correspondido. Ya, entonces, esta temática del jarawi se va a ver reflejada en el yarabí, ¿de acuerdo? Pero en el yarabí ya van a ser en castellano, ya no en quechua, por ejemplo. Entonces ahí vemos que hay una síntesis de ambas culturas, ¿no? La andina y, y la, y la occidental, ¿no? La española. Bien, entonces, ¿qué vemos en los yarabís? ¿No? Vemos tradición española, especialmente en los yarabís de Melgar. Vemos que de la tradición española se aporta la lengua. Los yarabíes están escritos no en quechua, sino en castellano. Y la métrica, porque vamos a ver que los yarabís, sí, tienen una influencia andina, pero la forma son occidentales. Por ejemplo, se hace uso de los versos heptasílabos, endecasílabos. Eso es propio de la tradición española, ¿de acuerdo? También vamos a ver que los yarabís se sintetizan con la tradición quechua, ¿no? Justamente porque se aborda temas del amor doliente, la naturaleza andina, el concepto de la paloma que metafóricamente representa, pues,
a la mujer. Eso es propio de los jarauis, ¿no? Eso también se ve en los yarabís, ¿sí? El yarabí de Melgar, entonces, recoge esa temática triste, nostálgica, o el amor doliente, para expresar el amor inconstante, el dolor por la ausencia de la amada, las tribulaciones del yo poético, que con acento desgarrado manifiesta su angustia por el ser querido. Su poesía se enlaza con una tradición e inicia otra, la del yarabí mestizo, en el que confluyen formas aprendidas de la lírica popular y la lírica culta. Ese es el mejor aporte de Mariano Melgar. El yarabí forma parte de la lírica popular. Ya existía, no lo creó Mariano Melgar, pero lo que le dio Mariano Melgar es elevarlo a la literatura culta. ¿Cómo lo hace? Consolidándola, al volverla escrita, a darle una estructura definida. Cuando un yarabí tradicionalmente es oral, no hay una estructura definida, ¿no? Porque es muy difundida desde diferentes autores, ¿no? Pero en este caso, cuando Manuel Melgar lo escribe, utiliza cierta métrica, ya le da una estructura definida, ya deja Yarabí de ser plenamente oral para ser escrito y ser una estructura definida, entonces eleva esta poesía popular a la literatura culta, ¿de acuerdo? Ese es el mejor aporte de, de Mariano Melgar. Y justamente por estos de la naturaleza, del amor, de los sentimientos desbordantes, es que él se le considera como un precursor del romanticismo. Veamos un poco de los temas, veamos de qué tratan estos yarabís. Yarabí 1 dice, todo mi afecto puse en una ingrata, y ella, inconstante, me llegó a olvidar. Si así, si así se trata un afecto sincero, amor, amor, no quiero más amar. Juramos yo ser suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía jamás hallar espero. Amor, amor, no quiero más amar. Mi gloria fue en un tiempo su firmeza y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera, fuera bajeza, que durara mi esmero. Amor, amor, no quiero más amar. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Dice algunos rasgos, ¿sí? Es una derivación mestiza del término quechua jarawi, ¿no? Del jarawi se deriva en yarabí. Bien, podemos decir además em, que expresa el amor doliente y contrariado de la amada. Todo mi afecto es que tú tienes toda la esperanza, ¿no? De entregarle el amor a una persona, pero ella, inconstante, ahí hay una crítica también, ¿no? Hay una crítica a, a lo voluble que pueden ser muchas veces las personas, ¿no? En este caso, su amada. Inconstante, se entiende que en algún momento ella también quería lo mismo, ¿no? Se entregó plenamente, quería amarlo, pero como es inconstante, pues al día siguiente ya no lo quería, ¿no? Me llegó a olvidar el amor doliente, ¿no? Y lo vemos acá, ¿no? No quiero más amar, mayor falsía. Mi gloria fue en un tiempo su firmeza, o sea, en un momento ella era firme con sus sentimientos, y hoy su inconstancia vil me hace penar. ¿A quién no le ha pasado, no? ¿A quién no le ha pasado que justo la persona de la que te ilusionaste o te ilusionaron de repente, pues ya no quiere nada contigo? Pasa a la página nada más. Aborda el tema de la traición sentimental, ¿no? Juramos yo ser suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. O sea, no cumplió con su promesa. ¿Qué más? Combina versos en decasílabos y heptasílabos. Eso es propio de la tradición clásica española. Entonces sí, es una literatura definitivamente mestiza, ¿no? Ahí está la temática andina y la forma y la lengua española, ¿de acuerdo? Uso de estribillos. Estribillos son estos.
son estos versos que se repiten al final de cada estrofa. En una canción lo llamamos coro, ¿ya? En un poema se llama estribillos, ¿verdad? En este caso el estribillo, el poema 1 es amor, amor no quiero, no quiero más amar. ¿Sí? Vemos en la rima consonante, entonces eso es una forma clásica, ¿no? Y bueno, en general, la temática del amor doliente, ¿no? Muy bien. El otro Yarabí 4, también bastante conocido. Vuelve, que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes mortales atractivos. Y cuando te hagan preso, te darán cruel martirio. No sea que te casen. Huye tanto peligro. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas y pretendes hallar amor más fino. Habrá otros nidos de oro, pero no como el mío. Por ti vertió mi pecho sus primeros gemidos. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ese es otro tema de origen andino, ¿no? La palomita, el urpi, es la representación de la mujer amada. Eso es origen andino, influencia andina. El dulce nido simboliza el yo poético, ¿no? Vuelve mi dulce nido, metafóricamente se refiere pues con él, ¿no? Expresa la nostalgia por la ausencia del ser amado. Ninguno de quererte como yo te he querido. Te engañas y pretendes hallar amor más fino. Está compuesto por versos heptasílabos del español. Ahí está la vertiente más bien clásica, la tendencia, la influencia clásica, perdón. Hay presencia de metáfora y anáfora, ¿no? Vuelve, vuelve, se repite. Palomita es la metáfora de la mujer. Aborda el tema de la súplica amorosa, ¿no? Está rogándole que regrese, ¿no? Y justamente también, obviamente, vemos el estribillo. ¿Cuál sería el estribillo aquí? Claro, ese verso que se repite al final de cada estrofa, ¿no? En este caso es, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Se repite aquí y luego aquí. Eso se llama estribillos. Muy bien, alumno, espero que eh, haya servido estos aportes de Mariano Melgar. Vamos a pasar a la práctica dirigida. En breve puedes revisar el video. ¿Sí? Ya nos vemos. Hasta luego, cuídense.